Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar ya la clase de este día de jueves, ¿verdad? Y nos toca estudiar lo que se llama física. Física, pues vamos a continuar con el estudio de movimiento parabólico o bien giro de proyectiles, ¿no? ¿Okay? Muy bien. En la clase pasada, por ahí dijimos de qué trata el giro parabólico. Es un movimiento bidimensional, ¿verdad? Quiere decir que se escribe en dos dimensiones. En este caso, pues, como estamos hablando de dos dimensiones, debe ser la coordenada en X y la coordenada en Y, ¿no? O, perdón, los ejes, ¿no? Y bueno, dijimos también que este movimiento, ¿verdad? Está siendo generado, bueno, sobre todo inicia con una velocidad, ¿sí? Y esta velocidad se descompone en dos componentes. Y eso de acuerdo, pues, a que es un movimiento bidimensional, pues componemos la componente en X de la velocidad inicial y la componente en Y de la velocidad inicial. Discutimos la clase pasada, o bien analizamos, y dijimos que en el eje X, que la velocidad inicial, la componente en X de la velocidad inicial, prácticamente es la que genera que se gane lo que se le llama el alcance horizontal, ¿sí? La distancia horizontal. Y la velocidad inicial, la componente vertical de esa velocidad inicial, hace que el objeto gane altura, ¿de acuerdo? Sobre el eje X, se puede pensar, como ya tenemos estudios previos sobre el MRUA y el MRU, sobre el eje X, el proyectil únicamente sobre el eje X experimenta lo que se llama un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Donde lleva su velocidad inicial de la componente horizontal de la velocidad inicial, lleva siempre constante. Caso contrario sobre el eje Y, porque en el eje Y pues ya tenemos algo determinado, que es la gravedad, y justamente esta gravedad, pues bueno, es prácticamente la aceleración, y hace que nuestro estudio sobre el eje Y se convierta en un estudio de MR1. ¿Sale? Muy bien. Vimos ya varias fórmulas, ¿verdad? De movimiento de proyectiles, el tiro parabólico, la clase pasada. ¿En qué fórmula nos quedamos? Nos quedamos en características del tiro parabólico. Donde dice la velocidad del proyectil para un tiempo c de número b. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado de la componente y de la velocidad al cuadrado. Bien. Entonces, la velocidad del proyectil para un tiempo t de vuelo es, ¿verdad? Entonces tenemos que, como les decía hace rato, que la velocidad inicial se divide en dos componentes, ¿de acuerdo? La componente en X y la componente Y.
Entonces, las fórmulas que escribimos es justamente para calcular la velocidad que lleva el objeto una vez que ya fue lanzado el giro parabólico, ¿sí? Dado un tiempo t, ¿sale? Un tiempo t. Bueno, pues esta velocidad, o sea, la velocidad que lleva el objeto, sabemos, ¿verdad? Que en un principio tiene una velocidad inicial, ¿vale? Una velocidad inicial, vamos a ponerle VI, y después tiene dos componentes, ¿verdad? Una componente que es VIX y otra componente que va hacia arriba, que es VY, ¿vale? Y ese es el vector VI, la vector velocidad, ¿no? Bien, ahora, en cualquier momento podemos calcular qué velocidad lleva el objeto aquí. Pero ojo, también esta velocidad debe llevar ¿qué? Dos componentes. Una componente en X, que sería de la siguiente manera, el componente en X de este vector B, que sería Bx, y su componente en Y. ¿Sí? Bueno, a este lado, en este punto. Bueno, obviamente, para que llegue a este punto, pues obviamente el objeto pues, debe recorrer una cierta, transcurrir un cierto tiempo para llegar a este punto, ¿vale? Pero las fórmulas que tenemos ahí justamente son para calcular qué velocidad lleva el objeto después ya de salir, de despegar, ¿no? ¿Qué velocidad lleva el objeto? ¿Vale? ¿Y qué decía ahí? Que la velocidad X, o sea, la componente en X de la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, la componente en X de la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, ¿a qué es igual? La componente en X. La velocidad inicial por el coseno de ¿quién? Más aún, todavía. A ver. Bx, dijimos, o sea, lo que va a interesar aquí, digamos, lo que nos conduce a saber más allá, o sea, qué pasó más allá, qué pasó después de un cierto lapso, lo que nos va a llevar a conocer eso es justamente cómo inicia el objeto este proceso, ¿de acuerdo? Pues, ¿quién nos va a decir cómo inicia? Pues, ¿qué es lo único que nos da? ¿Quién es? La velocidad inicial, ¿de acuerdo? Es lo único que tenemos, ¿vale? Ahora, con esta velocidad inicial, vamos a tener que determinar cómo se va a comportar el objeto con respecto a su velocidad en toda la trayectoria. ¿Sale? Entonces, para conocer cómo se comporta el objeto con respecto a la velocidad en toda la trayectoria, debemos entender bien que iniciamos con una velocidad inicial. Y esta velocidad inicial tiene dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. Más aún, lo regresamos. ¿Cómo habíamos calculado la componente en X y la componente de la velocidad? La componente en X de la velocidad inicial. ¿Cómo dijimos? Dijimos que la componente en X es lo mismo que la componente horizontal, la componente en Y es lo mismo que la componente vertical. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la componente en X de la velocidad inicial? Velocidad inicial por coseno del ángulo. Sí, muy bien. Es el ángulo, aquí lo ponemos, es BI por el coseno de θ. ¿Sí? Estoy aquí parado todavía. Estoy al principio, estoy analizando qué está pasando en el principio. Ahora, ¿cómo se calcula la componente en Y o componente vertical de la velocidad inicial? Es decir, B y Y. ¿Cómo se calcula? Muy bien, velocidad inicial, ¿por qué? Por el seno de θ. Muy bien. Ojo, aquí no tiene nada que ver la gravedad todavía. ¿Por qué?
Porque el objeto todavía está partiendo ¿de dónde? Del suelo, ¿no? Sí, vamos a pensar que es del suelo, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver la gravedad. Pero, conforme el tiempo transcurra, ya en la gravedad va a tener que hacer efecto, ¿vale? Ojo, antes de despegar, analizamos. Les dije en la clase pasada, estos dos componentes de la velocidad, cada uno actúa por su dirección, ¿sí? La componente en X únicamente actúa ¿sobre qué eje? Obviamente sobre el eje X. No tiene nada que ver o qué hacer con el eje Y. Por lo tanto, ¿quién va a hacer que gane esta longitud? Pues B y X, la componente en X de la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Quién va a hacer que gane altura? Pues la componente en Y de la velocidad inicial. ¿Sale? ¿Sí está claro eso? Muy bien. Bueno, al principio así se comporta. Ahora, pensamos bien y nos situamos y vemos qué está pasando en el eje X. ¿Sí? Si vemos en el eje X, ¿qué sucede? Concéntrense en el eje X. ¿Sí? Resulta que en el eje X, el objeto lleva siempre este camino. Siempre. Siempre lleva ese camino. ¿Hay algo que en el eje X al objeto lo haga frenar sobre el eje X? ¿Hay algo? ¿A qué me refiero a ese algo? Porque en el eje Y, si hay alguien. ¿Y quién es ese alguien? O algo. La gravedad. En el eje Y, recuerden, como va hacia arriba, ¿qué va a pasar? Lo va a ir frenando. ¿Sí? Pero en el eje X tenemos a algo que sea parecido a la gravedad, que actúa sobre el eje X de la misma manera. No hay absolutamente nadie que actúe sobre el eje X que haga el papel de la gravedad. Al menos que, ¿qué? Pues que alguien, ¿qué suceda? Pues que alguien corte la trayectoria. ¿Qué puede pasar? Pues alguien meta un manotazo, o no sé, o puede pasar, depende del problema, ¿no? ¿Sí? Lo puede cortar. Pero estamos suponiendo que el objeto sí va a llegar a su destino, ¿sabes? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Pues esta velocidad inicial en el eje X todo el tiempo va a ser la misma. No va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Pues porque no hay nadie que la cambie, ¿sabe? Todo el tiempo. Y cuando impacte, ¿cuánto va a ser? Pues cuando impacte, pues va a ser 0. Bueno, impacta y automáticamente, ¿qué? Se detiene. Ya no va a tener esta velocidad inicial. ¿Sí? Ya después de un tiempo después de impacto, se detiene y su velocidad inicial, pues obviamente será 0, ¿no? Si no impactara, ¿qué sería? Pues tendría que seguir avanzando. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí quedó claro eso? Muy bien. Los que están en Zoom, ¿alguna duda? Bien. ¿Qué pasa o qué sucede con la velocidad inicial en Y? La velocidad inicial en Y, o sea, la componente vertical o la componente Y de la velocidad inicial, ¿qué hace? ¿Qué le hace el objeto? Pues hace que el objeto gane altura. Ya lo mencioné hace rato, que gane altura. ¿Y quién lo hace frenar? Pues la gravedad, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad inicial en Y en todo tiempo va a cambiar. Va a tener que cambiar. Bueno, la velocidad inicial en Y como tal no cambia, ¿no? No cambia la velocidad inicial en Y. Lo que va a cambiar es la velocidad del objeto después de despegar, ¿vale? O sea, si yo le pregunto, por ejemplo, en este punto, estamos situados aquí, ¿cuál sería
la velocidad en X, su componente en X de esta velocidad. Obviamente, ya no va a tener la misma velocidad que al principio, ¿vale? ¿Cuál sería su componente en X de la nueva velocidad? ¿Quién sería? Hemos ya transcurrido un tiempo, se tienen que modificar algunas cosas, no todas las cosas, ¿vale? Entonces, la velocidad, la nueva velocidad que tenemos aquí, ¿sí? Su componente en X, ¿quién será? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Resulta que esta componente en X de la velocidad inicial, ¿sí? Se mantiene en toda la trayectoria. Por lo tanto, si se mantiene en toda la trayectoria, pues no le queda de otra que esta Bx tiene que ser la misma que con la que inició. ¿Sí? Es decir, que es Bix, pero Bix, ¿quién era? Bi por el coseno de θ. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Por qué? Porque, otra vez, esta velocidad en X no cambia. ¿Vale? Ahora, ¿cuál debe ser la velocidad en Y? Pues al principio, ¿qué sucede? Se considera como un giro, ¿qué? Vertical. ¿Cómo calculábamos la velocidad en el giro vertical? Velocidad inicial. Obviamente aquí va a ser velocidad inicial en qué? En Y, porque es lo que lo provoca, menos gravedad por tiempo. ¿Pero quién era B y Y? Ah, pues B y Y era BI seno de θ. Entonces BI seno de θ menos gravedad por tiempo. ¿Sí? Es decir, se mantiene, otra vez, se mantiene la velocidad inicial en la componente en X. ¿Sí? La velocidad inicial. El que cambia es, ¿verdad? La componente en Y. Ahora, por vectores, nosotros en vectores, cuando vimos vectores, calculábamos las componentes en X y en Y, y posteriormente calculábamos la magnitud. ¿Se recuerdan de vectores? ¿Cómo se calculaba la magnitud? ¿Quién nos ayudaba a calcular la magnitud de un vector? El teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? ¿La raíz cuadrada de quién? De la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas, estas son al principio de que ocurre el fenómeno. Estas fórmulas son durante la trayectoria del fenómeno o del problema, ¿no? ¿Sí? Bien, pues hasta ahora hemos analizado, ¿verdad? ¿Cuál sería la velocidad? ¿Cómo calcular la velocidad en cualquier momento de la trayectoria? En cualquier punto de la trayectoria. ¿Sale? De acuerdo al tiempo, ¿no? O en cualquier tiempo de la trayectoria. ¿Sí? Hasta ahora es lo que hemos visto. Pero nos interesa conocer algo más. Pues obviamente nos interesa conocer qué. Su altura máxima y también qué. Cuánta longitud alcanza, ¿verdad? Sobre el eje X. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a hacer.
Ya escribimos lo siguiente, la componente horizontal de la velocidad es constante. Lo tenemos como observación. ¿No lo escribimos? Pues, solamente terminamos con las fórmulas. Muy bien, entonces vamos a anotar la observación que acabamos de hacer énfasis. La componente horizontal de la velocidad, ¿cómo se le conoce también a la componente horizontal? ¿La componente qué? ¿Cómo se le conoce? En X, ¿verdad? La componente horizontal de la velocidad es constante e igual a la componente inicial. E igual a la componente inicial. Coma. La componente vertical disminuye. La componente vertical disminuye conforme el proyectil asciende. ¿Sí? O sea, la componente en Y inicia con una cantidad muy grande, posteriormente cuando va subiendo, esa cantidad se reduce y llega a un punto en que se termina su velocidad inicial en Y. ¿Vale? Se hace cero. Coma, seguimos. Perdón, punto y seguido. ¿Cómo dice la componente? La componente vertical disminuye. La componente vertical disminuye conforme el proyectil asciende. Punto y seguido. Cuando la componente vertical de la velocidad es cero, cuando la componente de la velocidad, cuando la componente vertical de la velocidad es cero, cuando la componente vertical de la velocidad es cero, coma, el proyectil en ese instante alcanza su altura máxima. Alcanza su altura máxima. Punto y aparte. Muy bien. Escribimos punto y aparte. La altura máxima que alcanza un proyectil se obtiene. La altura máxima que alcanza un proyectil se obtiene mediante la fórmula Ymax es igual velocidad inicial por el seno cuadrado de teta sobre 2 veces la gravedad, que esto es igual a la velocidad inicial por el seno de teta al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, pues vamos a deducir de dónde proviene esta fórmula. ¿Vale? Pues vamos a poner deducción de Ymax. Bien, lo que nosotros conocemos, o lo que nosotros sabemos, es que sobre el eje Y, el objeto está experimentando al principio un tiro vertical, viéndolo por separado, o sea, separando el eje X con el eje Y. ¿Cómo se calcula la altura máxima en el tiro vertical? ¿Cómo se calcula la altura máxima en el tiro vertical? ¿Sí recordamos?
La velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. ¿Sobre 2 veces la gravedad? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces recordando que la altura máxima en giro vertical es H max, ¿verdad? Era H max, así lo pusimos allá. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Clave aquí es una clave de pensar quién hace que el objeto gane altura. ¿Qué componente de la velocidad? ¿Sí? ¿La componente en X o la componente en Y? La componente en Y. Es más, la componente en Y de la velocidad inicial. Entonces, sustituyendo BI igual a BY, ¿sí? Nada más, ¿verdad? ¿Sí? Sustituyendo BI igual a BY. Y bueno, ¿qué otra cosa? Pues obviamente Y max o H max igual a Y max, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Que Y max pues, es igual a que BY al cuadrado sobre 2 veces G, ¿no? Pero recordamos quién era BY. O sea, la componente en Y de la velocidad inicial. La componente en Y de la velocidad inicial, ¿quién es? La velocidad inicial por el seno del ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, velocidad inicial por el seno de θ al cuadrado entre 2 veces. Entonces, esto es lo mismo que está aquí. Pero podemos separar por la ley de los exponentes. Tenemos un producto elevado a una potencia. Se eleva cada uno de los elementos del producto a la potencia. Es decir, Y max es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de θ entre 2g. Bueno, eso sería la deducción, ¿no? Pero resulta pues más fácil revisar a este fenómeno que es bidimensional, verlo por separado, ¿no? Resulta más fácil. Bueno, pues esto porque pues obviamente experimenta un movimiento requerido uniformemente acelerado en el eje Y en el eje X recordamos que experimenta un MR1. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues ya sabemos cómo calcular el alcance vertical o la altura máxima, ¿verdad? En proyectiles, tiro parabólico, es mediante esta fórmula que necesitamos la velocidad inicial, ¿verdad? El ángulo de inclinación, ¿vale? Y nada más, porque la gravedad ya la tenemos determinada, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa nos interesaría conocer del tiro parabólico? Pues ya conocemos la altura máxima, cómo calcularla. Y yo les dije que también nos interesaría conocer que el alcance horizontal, ¿sí? Pero el alcance horizontal, ¿cómo se calcularía? ¿Quién provoca que el objeto gane alcance horizontal? O sea, que gane distancia sobre el eje X. ¿Quién provoca? La componente en X de la velocidad. Pero más aún, esta componente en X de la velocidad sobre el eje X, ¿qué pasa? Pues nunca cambia. Y si no cambia, estamos hablando de ¿qué? De MRU. ¿Y cómo calculábamos la distancia en el MRU?
La distancia era el producto de ¿qué? Velocidad por tiempo. Por lo tanto, el alcance horizontal, y esto lo vamos a poner aquí. Bueno, antes de iniciar el análisis, vamos a anotar la fórmula. Escribimos punto y aparte, después de esto. El alcance horizontal ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Sí? El alcance horizontal. Gracias. Se obtiene con la fórmula. Se obtiene con la fórmula. Escribimos. X es igual. Bien. Bueno, pues aquí resulta, ¿verdad? Que pues nos dan esa fórmula para el alcance horizontal. Vamos a deducirla. Deducción de alcance horizontal. Vamos a poner deducción de X. Alcance horizontal. Vamos a poner aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos que va a ser provocado por un MRU. Entonces X debe ser igual al producto de la velocidad por el tiempo, pero debemos tener en claro quién debe ser esta velocidad. ¿Esta velocidad quién es? La velocidad inicial ¿en qué? En X, muy bien. Por lo tanto, ¿vale? La componente, la velocidad inicial en el eje, la componente en X de la velocidad inicial, ¿a qué era igual? Velocidad inicial, ¿por qué? Por coseno de teta, ¿no? Por el tiempo. Pues nos falta bastante, ¿por qué? Porque tenemos esta partecita, que es B y coseno de teta, perdón, por T. ¿Y este tiempo qué? Dibujamos, de nuevo, ¿sí? ¿En qué tiempo gana toda esta trayectoria? ¿En qué tiempo lo gana? Más aún, hay que pensar un poco más. En el tiempo en que tarda en qué? En subir y en que tarda en bajar. ¿Sí? Más aún, por conservación de la energía, no podemos decir que es el mismo tiempo que tarda en subir, es el mismo tiempo en que tarda en bajar. ¿Y cómo calculamos el tiempo de subida? ¿En dónde calculábamos el tiempo de subida? Sentido vertical. ¿Y cómo calculábamos el tiempo de subida? Entonces, a ver, con calma. ¿Esta T quién va a ser? Esta T, ¿están de acuerdo que va a ser 2 veces el tiempo de subida? ¿Sí? Por conservación de la energía. ¿Qué decía? El mismo tiempo en que tarda en subir debe ser lo mismo que tarda en bajar. Entonces, ¿qué va a pasar? T debe ser igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Y cómo calculamos el tiempo de subida? Velocidad inicial. ¿Qué velocidad inicial? ¿De qué eje? ¿Del X o de Y? De Y. Muy bien. Entonces, esta es la velocidad inicial en Y. ¿Sobre qué? Sobre la gravedad. Muy bien. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? El que juega el papel sobre el eje Y de las componentes, pues es la componente en Y. ¿Sí? La componente en X no se tiene por qué meter sobre el eje Y. ¿Vale? Muy bien.
Ahora, ¿quién es B y Y? Si recordamos, es la velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad. Y entonces T debe ser igual, ¿verdad? A 2 veces que 2BI por el seno de teta, ¿entre quién? Entre la gravedad, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Pues ya tengo a T. ¿Y ahora qué? Sustituimos, ¿no? Sustituimos T. Entonces, X, que es el alcance horizontal, ¿qué va a pasar? Es igual a ¿qué? BI coseno de teta por 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad. Le pongo un 1 aquí para poder hacer la operación de fracciones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces X es igual a ¿qué? BI por coseno de teta por 2BI por el seno de teta entre la gravedad. Ya va quedando, ¿verdad? Juntamos como me convenga. Pues BI por BI nos da ¿qué? BI cuadrada. Voy a borrar del otro lado. Entonces, ¿qué va a quedar? Pues BI por BI es X es igual a BI cuadrada. Y este 2 lo voy a juntar con coseno de teta y con seno de teta. Es decir, 2 coseno de teta por seno de teta. ¿Sí? Todo esto dividido entre quién? Entre la gravedad. Y resulta que hay una identidad trigonométrica. ¿Sí? ¿Cuál es la identidad trigonométrica? Pues que el seno de 2 teta es igual a 2 coseno de teta por el seno de teta. Y aplicando esa identidad trigonométrica, prácticamente X es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 teta entre la gravedad. Muy bien. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, es la deducción de las fórmulas, ¿no?
Bueno, hago un resumen para que... partimos de esta parte, bueno, partimos de aquí, perdón. ¿Por qué? Porque recordamos que en el eje X, la velocidad horizontal, ¿sí? De la componente horizontal de la velocidad inicial, siempre es constante. Por lo tanto, eso nos permite, bueno, o eso nos... eso permite que sea un movimiento de CMRU, ¿de acuerdo? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Y entonces, por el MRU, nosotros sabemos que la velocidad en el MRU es el producto de ¿quién? De la velocidad por el tiempo. Pero en este caso, la velocidad para nosotros que provoca el movimiento sobre el eje X, pues es la componente horizontal de la velocidad inicial. ¿Vale? Aquí, pues todavía no preguntábamos qué tiempo teníamos que considerar. Nos dimos cuenta ya hasta lo último. ¿Vale? Entonces, nosotros sabemos o sabíamos que la componente en X de la velocidad inicial estaba por la velocidad inicial por el coseno de θ. ¿Sí? Y nos sigue quedando esta tesis. O sea, la pregunta fue, ¿qué tiempo nos va a tomar o qué tiempo le toma al objeto en alcanzar toda esa distancia sobre el eje X? ¿Sí? Pues el tiempo que le toma al objeto en alcanzar toda esa distancia es 2 veces el tiempo de subida. ¿Sí? El tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos que por conservación de la energía, el tiempo que tarda en subir y el que tarda en bajar son los mismos. Por lo tanto, aquí por eso decidimos ponerle dos veces tiempo de subida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calcularíamos el tiempo de subida? Pues el tiempo de subida, sabemos que sobre el eje Y, ¿sí? Está trabajando ¿con quién? Con el tiro vertical. Por lo tanto, de las fórmulas del tiro vertical, podemos sacar lo que es el tiempo de subida. O bien, de la fórmula del MRUA, sacamos que el tiempo de subida es ¿quién? La velocidad inicial en Y sobre la gravedad. ¿Vale? Y una vez, pues, ya con el tiempo de subida, ¿vale? Obtenemos que el tiempo de subida, ¿quién es? La velocidad inicial por el seno de θ. ¿Por qué? Porque la componente en Y de la velocidad inicial, pues es esto, entre la gravedad. Sustituimos, ¿verdad? Aquí, en esta fórmula, que es tiempo igual a 2 veces tiempo de subida, aquí aparece, pues únicamente es multiplicar esta por 2, ¿no? Únicamente, aquí la tenemos. Y ya, por último, ¿qué hicimos? Pues sustituir este valor de t justamente acá. Eso lo hicimos en esta parte. Entonces nos queda BI coseno de θ por t, donde t ¿quién es? 2BI seno de θ por G. 2BI seno de θ por G. Y por último, hicimos el producto de ¿qué? De fracciones. Agrupamos como nos convenga, porque ya sabemos a dónde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, BI por BI, pues es BI cuadrada. Y agrupo a ¿quién? A 2 coseno de θ y seno de θ. Y eso, pues es una identidad trigonométrica que equivale a ¿qué? Seno de 2 veces θ. Y haciendo esa sustitución, pues ya tenemos a donde queríamos llegar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, punto y aparte, vamos a anotar. El tiempo que tarda el proyectil en alcanzar su altura máxima, el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar su altura máxima, se obtiene con la fórmula el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar su altura máxima se obtiene con la fórmula. Anotamos esta fórmula. Tiempo de subida es igual a la velocidad inicial por el seno de θ entre la gravedad. Punto y aparte. El tiempo total de vuelo de un proyectil, el tiempo total de vuelo de un proyectil
es el doble del tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. Es el doble del tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. El tiempo total de vuelo de un proyectil es el doble del tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. Punto y aparte. La magnitud de la velocidad con que es disparado un proyectil, la magnitud de la velocidad con que es disparado un proyectil es igual a la magnitud de la velocidad con que se impacta con la superficie. Con que se impacta con la superficie. Coma. Suponiendo que esta es completamente horizontal. Suponiendo que esta es completamente horizontal. Punto y aparte. Dice que la magnitud de la velocidad, ¿verdad? La última parte dice que la magnitud de la velocidad con que es disparado un proyectil es igual a la magnitud de la velocidad con que se impacta con la superficie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, es disparado con una magnitud de la velocidad inicial de 50 metros sobre segundo. ¿Qué va a suceder con el impacto? Debe ser lo mismo, ¿sí? Pero agrega otro dato importante. Suponiendo que esta es completamente horizontal. Si la superficie no es completamente horizontal, ¿qué va a suceder? ¿Por qué tiene que cambiar? Exactamente. Muy bien. Aquí esta observación es importante, ¿vale? Esta observación es importante. ¿Por qué? Si la superficie no es completamente horizontal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sale de aquí, llega a este punto, ¿sale? Si la superficie es completamente horizontal, la magnitud de la velocidad inicial, ¿sí? Es la misma con la que impacta al llegar, ¿verdad? Entonces, si esta superficie no es completamente horizontal, es de esta manera, ¿qué va a suceder? Pues obviamente, cuando recorre este pedazo, aumenta su velocidad. Tiene que aumentar su velocidad. Y con eso, pues ya no se conserva nada, ¿vale? ¿Sí? Ya la gravedad le va a ayudar otro poco más, ¿para qué? Para que gane más velocidad. Pero ojo, quiero que entiendan, otra vez que quede claro, que únicamente lo que está cambiando es la velocidad en Y. La velocidad en X no cambia, va a ser la misma todo el tiempo. La única que está cambiando es la velocidad en Y. ¿Por qué? Por producto de la gravedad. ¿Sí? Muy bien. Bien, anotamos punto y aparte. Ejemplo 1. Punto y aparte. Un proyectil es disparado con una velocidad. Un proyectil es disparado con una velocidad de 40 metros sobre segundos.
un proyectil es disparado con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Y un ángulo de inclinación, con respecto a la horizontal de 60 grados. Voy a dibujar la imagen que acompaña este problema. Este es el punto 1. El objeto sale disparado con una velocidad inicial. Es decir, una velocidad inicial de 40 metros sobre segundos. Es el punto 2. Ese es el punto 3. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Número 1, romano. La componente horizontal de la velocidad en el punto 2, ¿a qué punto 2 se refiere? Pues a la imagen, ¿no? De la figura. Es de 20 metros sobre segundo. Y la componente vertical es 0. Punto y aparte. Número 2, romano. La componente horizontal y vertical de la velocidad en el punto 1, la componente horizontal y vertical de la velocidad en el punto 1 es de 20 metros sobre segundos. Es de 20 metros sobre segundos. Y 34.64 metros sobre segundos y 34.64 metros sobre segundos respectivamente. Punto y aparte. Número 3, romano.
la componente horizontal de la velocidad, en el punto 3 es 0. En el punto 3 es 0. Y la componente vertical es de 20 metros sobre segundos. Número 4, romano. En el punto 2, ambas componentes de la velocidad, son iguales. En el punto 2, ambas componentes de la velocidad son iguales. Vale, analicen, por favor.
¿Te quedó? Bien, la primera parte, ¿qué dices? La componente horizontal de la velocidad de la punto 2 es de 20 metros sobre segundos y la componente vertical es 0. En el punto 2 dice que es de qué, la componente. Horizontal de 20 metros sobre segundos y la componente vertical es 0. ¿Qué podemos decir de esa afirmación? No es verdadero. La componente horizontal, ¿cómo calcularíamos la componente horizontal? La velocidad inicial por coseno de Muy bien, la velocidad inicial, ¿cuánto es? De 40, ¿verdad? Entonces, la componente horizontal es BIX, que es BI, por el coseno de teta, ¿no? Entonces, BI, ¿cuánto vale? Pues vale 40, ¿sí? Metros sobre segundos. ¿Por cuánto? Por el coseno ¿de cuántos grados? 60. ¿Y coseno de 60 grados a cuánto equivale? Entonces, 40 metros sobre segundos, ¿por cuánto? Por un medio.
Y nos queda el resultado que es 20, ¿verdad? 20 metros sobre segundos. Entonces, la componente horizontal es 20 metros sobre segundos. ¿Y la componente vertical cuánto sería? ¿Por qué sería 0? ¿Estamos en qué punto? ¿Estamos en el punto 1, 2 o 3? Bien. En el punto 2 estamos suponiendo que ¿qué? Que está en altura máxima. Y si en el punto 2 está en su altura máxima, la componente vertical es 0. Por lo tanto, la afirmación es ¿verdadera o falsa? Es verdadera, ¿no? Sí, es verdadera. Entonces, número 1 romano es verdadera. ¿Por qué? Porque la componente horizontal es 20 metros sobre segundos y la componente vertical, el punto 2, es 0. Número 2 romano, ¿qué podemos decir? La componente horizontal y vertical de la velocidad en el punto 1 es de 20 metros sobre segundo. La primera parte es correcta, ¿verdad? La componente horizontal en el punto 1 es de 20 metros sobre segundos. ¿Sí? Bueno, hace rato en la pregunta 1 no analizamos por qué tendría que ser también en el punto 2 la misma, ¿no? Porque no cambia. La componente horizontal no cambia en la trayectoria, ¿vale? Por lo tanto, entonces vamos a calcular la componente en Y, que es BI por el seno de teta, que es 40 metros sobre segundos. ¿El seno de teta cuánto es? ¿Seno de cuánto? De 60 grados, muy bien. ¿Y cuánto equivale? 40 por raíz de 3 sobre. Y entonces nos queda el resultado 20 por raíz de 3 metros sobre segundos. Bueno, pues 20 raíz de 3, ¿y cuánto dice el texto? 34. ¿Y si son equivalentes? Por lo tanto, es correcto. ¿Sí? Por lo tanto, pues la afirmación número 2 también es verdadera, ¿no? La componente horizontal pues es 20 y la componente vertical pues también es 34.64. ¿En qué punto? En el punto 1, al inicio, ¿no? Bien. Número 3, romano. La componente horizontal de la velocidad en el punto 3 es 0. ¿Qué podemos decir de eso? La componente horizontal de la velocidad en el punto 3 es 0. ¿Por qué no? Bueno, está a punto de impactar, ¿verdad? Estamos suponiendo que... Porque te habla de la componente horizontal. Bueno, si está a punto de impactar, la componente horizontal debe ser la misma que al principio. ¿Sí? Y si ya impactó, pues tanto la componente horizontal como vertical tendrían que ser 0. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Pues que es falsa, ¿no? ¿Sí? En cualquiera de los dos casos que se refiere al punto 3, si es antes del impacto o después del impacto, pues la afirmación es falsa. Número 4. En el punto 2, ambas componentes de la velocidad son iguales. ¿No? Eso es totalmente falso. ¿Sí? Eso es totalmente falso. ¿Vale? Por lo tanto, el 1 y el 2 son los verdaderos. Y los otros dos, 3 y 4, son falsos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Los que están en Zoom, alguna duda? Bien. Muy bien. Entonces vamos con otro ejemplo. El ejemplo número 2. Escribimos. Una bala de cañón es disparada en tiro parabólico. Una bala de cañón es disparada en tiro parabólico.
coma, con una velocidad horizontal, de 24 metros sobre segundo. Con una velocidad horizontal de 24 metros sobre segundo. Punto y seguido. La pregunta es, ¿cuál es su alcance si permanece 15 segundos en el aire? ¿Cuál es su alcance si permanece 15 segundos en el aire? ¿A qué alcance se refiere ahí? ¿Alcance qué? Horizontal. Se refiere al alcance horizontal. ¿Cuál es su alcance? Si permanece 15 segundos en el aire. ¿Cuál es su alcance si permanece 15 segundos en el aire? Otra vez nos dice, una bala de cañón es disparada en tiro parabólico, coma, con una velocidad horizontal de 24 metros sobre segundo. ¿Cuál es su alcance si permanece 15 segundos en el aire?
¿Ya quedó? ¿Ya? ¿Cómo sacaríamos el alcance horizontal? La velocidad menos la velocidad inicial de la componente en X por el tiempo. Muy bien. Entonces, recordamos, ¿verdad? Espérame tantito. Bien, entonces, en este caso, pues tenemos que el alcance horizontal, ¿verdad? Sabemos que, pues ahí lo dice claramente, ¿no? El texto dice que nos da la velocidad inicial en el eje X, ¿no? Horizontal, francamente lo estoy diciendo. Entonces, esto es X por B y X por el tiempo, ¿no? Porque está en MRU. ¿Cuánto vale la velocidad, la componente horizontal de la velocidad inicial? Muy bien. ¿Y en qué tiempo hace este recorrido? 15 segundos. Entonces, únicamente lo que tendríamos que hacer pues, es realizar el producto. 24 por 15 nos da, ¿cuánto? 360 metros, ¿no? Ese sería el resultado. ¿Sí? Muy bien. Escribimos pues otro ejemplo. Escribimos ejemplo 2. Una bala de cañón es disparada. Una bala de cañón es disparada en tiro parabólico. Una bala de cañón es disparada en tiro parabólico coma, con una velocidad horizontal de 24 metros sobre segundo. Perdón. Es ejemplo 3, perdón. Corrijan. Un proyectil se dispara con una velocidad, de 50 metros sobre segundo. Un proyectil se dispara con una velocidad de 50 metros por segundo. Y formando un ángulo de 45 grados,
y formando un ángulo de 45 grados, con la horizontal, y formando un ángulo de 45 grados con la horizontal, coma, la pregunta es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? ¿Vale? Cierra la pregunta. Considera G igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Considera G igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado.
¿Ya lo resolvieron? ¿Se quedó? ¿Qué queremos calcular? ¿Y cómo calculamos la altura máxima? Entonces, ¿qué tenemos? A ver, tenemos, dice, un proyectil se dispara con una velocidad de 50 metros sobre segundos y formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Sale? Entonces tenemos la velocidad inicial que son 50 metros sobre segundo, ¿verdad? Y tenemos que el ángulo de inclinación, que es de ¿cuánto? 45 grados. Entonces, por lo tanto, Ymax, sabemos que Ymax es igual a ¿qué? Por el seno. Bueno, pueden ponerlo así, velocidad inicial por seno de teta, así. Y todo esto entre al cuadrado, ¿verdad? 2 veces la gravedad, ¿sí? Entonces Ymax pues va a ser igual a ¿qué? BI, que es 50, ¿no? Por el seno de ¿cuánto? De 45 grados. Entre 2 veces la gravedad, que es, si estamos considerando 10. Entonces, ¿cuánto nos queda? Ymax es igual a ¿qué? Seno de 45, ¿cuánto da? Raíz cuadrada de 2. 50 metros sobre segundos. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Sí? Entre 2 por 10, que son 20 metros sobre segundos, ¿no? Y eso nos queda, podemos elevar 50 al cuadrado, o bien dividir 50 entre 2, nos queda 25 raíz de 2. ¿Sí? Entonces nos queda 25 raíz de 2 metros sobre segundos al cuadrado sobre 20 metros sobre segundos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y después pues, ya le vamos al cuadrado, ¿no? Entonces, si le vamos al cuadrado, 25 al cuadrado, ¿cuánto es? 625, ¿no es? ¿O cuánto es 25 al cuadrado? O 25 por 25. 625. ¿Qué? Bien, 625, ¿verdad? Dijimos 25 al cuadrado es 625. Entonces nos queda 625. Y pues raíz de 2 al cuadrado se va a la raíz con el cuadrado. Nos queda por 2, ¿verdad? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entre 20 metros sobre segundos. Aquí el 20 lo pueden simplificar 2 por 10, ¿verdad? Creo que desde un principio creo que no era necesario haberlo modificado para que se simplificara. Y aquí al hacer la ley de sándwich se van a dar cuenta que les debe quedar, tiene que dar. Como faltó esto, ¿no? Metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Aquí. Muy bien, al hacer la ley de sándwich me queda metros. Entonces, se la esos dos. ¿Y nos queda cuánto? 6.25. No, 62.5, ¿verdad? Perdón. Metros. Entonces, esa es su altura máxima.
¿Alguna duda? ¿Alguien tiene dudas? Los que están en Zoom, ¿tienen alguna duda? ¿Está bien? Bien, punto y aparte, ejemplo 4. Desde la cima de un fallón de 80 metros, desde la cima de un fallón de 80 metros de alto, desde la cima de un fallón de 80 metros de alto, se dispara un proyectil en dirección horizontal. Desde la cima de un fallón de 80 metros de alto, se dispara un proyectil en dirección horizontal. Coma, con una velocidad de 330 metros. Desde la cima de un fallón de 80 metros de alto, se dispara un proyectil en dirección horizontal, coma, con una velocidad de 330 metros por segundo. Bien, voy a dibujar. Entonces tenemos el fallón que tiene exactamente 80 metros de alto. ¿Sale? Entonces el objeto se dispara de esta manera, con una velocidad inicial de ¿cuánto? De 330 ¿qué? Metros sobre segundo. Entonces lo que queremos calcular es esta longitud. ¿Está bien? Que es sueltamente X, ¿no? Bueno, aquí el objeto va a llevar una velocidad inicial, final. Muy bien, entonces, punto y aparte. Escribimos la pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitará para dar con el nivel del suelo en la base del risco? ¿Cuánto tiempo necesitará para dar con el suelo
en la base de risco, es decir, qué tiempo va a tardar en llegar a este punto. ¿Sale? Analicen el primer problema, después hay que tratar de resolverlo, hay que analizarlo bien. ¿Sale? Primero el análisis de este problema, ¿sale? El análisis de este problema es el siguiente. ¿Qué velocidad nos están dando? ¿Qué velocidad nos están dando? La velocidad horizontal, ¿sí? La velocidad horizontal, ¿sale? Entonces, no pierdan de vista que la velocidad horizontal hace que, ¿qué? Pues que ganemos en la distancia horizontal, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Ese es el único que va a hacer. Pero, obviamente, que como el objeto sale
en la base, ¿qué va a empezar? Pues va a empezar a caer. Pero esta velocidad todo el tiempo la va a llevar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? Nos pregunta cuánto tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo necesitará para llegar al nivel del suelo? ¿Sí? En la base de risco. ¿Sí? A ver. El tiempo en que tarde en llegar al nivel del suelo, ¿cuál pensarían que es? O sea, hasta acá, ¿cuánto? Pero no hay tiempo de subir aquí. Bueno, quítenle ustedes esta velocidad. Si ustedes sueltan el objeto, ¿qué haría? Sería caída libre. Si ustedes le quitan esta velocidad ¿qué hace? Pues obviamente el objeto va a empezar a caer. El objeto empieza a caer. Pero como hay alguien que lo está jalando, toda la trayectoria, pues tiene que formar esta trayectoria. ¿Por qué? Porque cuando va cayendo, esta velocidad lo va jalando todo el tiempo. Por eso forma esa trayectoria. Si no existiera esto, ¿qué haría? Nada más como en caída libre. Pero, ¿sí? Pero el tiempo de caída, este coche no se mete en el tiempo de caída. No se tiene nada que meter ahí. No se mete ahí. ¿Por qué? Porque el tiempo de caída únicamente va a depender de la aceleración que está recibida por parte de la gravedad. Y bueno, ¿en qué sentido? Pues a través de la velocidad. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo? Pues el tiempo en que tarda en hacer este recorrido es el mismo tiempo que tardaría en caída libre. ¿Sale? ¿Cómo calculamos el tiempo en caída libre? Bueno, se les va a quedar de tarea, a ver, y se les queda de tarea también la siguiente pregunta. ¿A qué distancia del pie del risco será el choque? Ya hice énfasis en esta velocidad. ¿A qué distancia del pie de risco será el choque? Y la última pregunta es, ¿con qué velocidad será el choque? ¿Con qué velocidad será el choque? Quiere la magnitud, ¿sale? Acuérdense que la magnitud debe intervenir ¿quién? La componente horizontal y la componente vertical, ¿sale? ¿Sí? Muy bien. Bien, por hoy le vamos a dejar hasta aquí. En física, pues vamos bien. Nos faltaría ver otros ejercicios, ¿de acuerdo? El ejercicio parabólico. Y vamos a entrar a dinámica. ¿Vale? Dinámica ya hay que ver fuerza, las leyes de Newton, trabajo, ¿sí? Energía mecánica, ya hay que ver otros temas más. ¿Vale? Entonces dejamos hasta aquí el día de hoy. Pues, estaríamos viendo el día de mañana, ¿verdad? A las 4. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas? Los que están en Zoom, ¿alguna duda? Todo bien, profe. Dale. Bien, entonces nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde.